Fisiopato del pie diabético. Entendamos por qué el paciente desarrolla pérdida de la sensibilidad, ulceraciones e infecciones. Este será el esquema que nos ayudará a entenderlo, pero ¿qué es el pie diabético? 3 palabras claves: infección, ulceración y destrucción de los tejidos profundos del pie, que estará asociado a una neuropatía y a una enfermedad vascular, sobre todo a nivel arterial, pero que va a tener una interacción muy importante, que va a ser el estado hiperglucémico constante. En otras palabras, el paciente que vive con diabetes de alguna u otra forma no puede controlar adecuadamente los niveles de glucosa en sangre. Pero ¿por qué es importante entender todo esto? Porque a nivel mundial, pacientes que viven con diabetes son cerca de 550 millones. De esos, 18.6 millones, es decir, 3.38%, van a desarrollar pie diabético. Aunque si lo ponemos en nuestra población mexicana, 34% de los pacientes van a desarrollar pie diabético. Y vamos a tener 3 grandes complicaciones a nivel de salud pública. Una vez que desarrollen el pie diabético, 20% va a ser sometido a una amputación menor o mayor. Número 2, 50% de esos pacientes van a desarrollar una infección. Y número 3, 20% va a requerir hospitalización. Y de ese 20%, 15 al 20% va a necesitar una amputación. Si no quedó muy claro, va a ser la primera causa de amputación no traumática a nivel mundial. Aunque eso no va a ser lo peor de todo, ya que los pacientes que son egresados de la hospitalización van a tener una recurrencia a los 12 meses de un 30 al 40% por algunas de las complicaciones que acabo de mencionar. Ahora comprendemos por qué la importancia de esta patología o de esta complicación. Por si me pasa a decirte, en cada una de mis presentaciones está la referencia de donde saqué la información. Y tú te vas a preguntar cómo se desarrolla el pie diabético. Pues bueno, aquí están esas vías. Paciente que vive con diabetes puede desarrollar neuropatía sensorial periférica, motora periférica o autonómica. La sensorial periférica va a ser la disminución de la percepción del dolor, de la temperatura o de la presión. Eso va a ser llamado propriocepción deteriorada. Va a empezar a tener deformidad a nivel del pie, sobre todo por fuerzas mecánicas, que más adelante lo vamos a ver. La neuropatía autonómica hace alusión a que la piel es nuestra principal barrera de protección ante estímulos externos y al empezar a estar agrietada o a estar reseca, va a ser más susceptible a que tenga daños. Las 3 van a confluir en algo que se llaman vías mecánicas, es decir, algo externo de alto estrés repetitivo y continuo va a formar el callo del paciente. Ejemplo, pacientes que tengan un calzado inadecuado va a generar un estrés continuo. Generalmente los pacientes van a tener sobrepeso u obesidad, lo que va a generar un estrés repetitivo. Y un alto estrés hace referencia a, por ejemplo, pacientes que se les clava una astilla, una piedra o algo externo que esté condicionando ese alto estrés, lo que va a formar lo que ya comentamos, el callo. Esquemáticamente pasaría lo siguiente: 1, 2 y 3. Paso número 1, la formación del callo que ya habíamos mencionado. Sin embargo, en el número 2 lo que va a pasar es de que hay un estado de isquemia o de tanto estrés que lo que va a generar es esa hemorragia entre el callo y el tejido celular subcutáneo. Pero ese mecanismo no es suficiente, se va a romper y va a exponer el tejido celular subcutáneo, tendón, músculo o incluso el hueso. Ya quedamos que vamos a tener un efecto de hiperglucemia constante. Va a generar un efecto de la alteración de las moléculas claves de la plasticidad neuronal. Tú imagina que la neurona es como si fuera el foco que está colgado en tu casa. Ese cable del foco está enrollado en una tipo cinta que lo que hace es que la electricidad vaya dirigida y no se esparza a otros lados. Poniéndolo en la neurona, ese cable es la mielina. Y el estado de hiperglucemia constante lo que va a hacer es destrucción de esa mielina o que ya no se pueda sintetizar. Es lo que nos quiere decir este punto y este punto. Disminuye la GAP43, que es la neuromodulina, y la beta-tubulina. Son proteínas de estructura. Y trata de compensarlo aumentando la síntesis de proteínas de choque y de polimerasas. No va a ser suficiente y va a haber una alteración de la expresión de las proteínas a nivel del ganglio de la raíz dorsal, que está aquí, el ganglio de la raíz dorsal,
y ese es el resumen que les acabo de mencionar. Todo por el estado de isquemia que perpetúa la propia fisiopatología. Genera desmineralización, lo que va a generar la pérdida de la percepción de todo lo que ya mencionamos. Si le hiciéramos un zoom, esto es lo que pasaría a nivel molecular. ¿Ves? El ciclo de Krebs sí funciona. Otra vez, ¿qué dice? Hiperglucemia y dislipidemia alteran las neuronas, glía y células vasculares. Estado de hiperglucemia. La glucosa se puede ir por 3 vías. La vía del poliol, que aumenta el sorbitol, eso genera un estrés osmótico y aumento de las especies reactivas de oxígeno, que se puede ir a 2 caminos. O se va al retículo endosplásmico generando un estrés por aumento de la liberación de calcio, o se va directamente al núcleo a dañar el ADN. En pocas palabras, apoptosis. O se puede ir por estas 2 vías, la vía de la exosamina o de la glicólisis. La más estudiada, la vía de la glicólisis, que va a generar piruvato y aumento del acetil-CoA, que se irá al ciclo del ácido tricarboxílico, que va a generar fosforilación oxidativa y se va a ir a la cadena de transporte de electrones, que esta va a estar en la mitocondria, generar una disfunción, no va a poder respirar y que va a generar apoptosis. Ahora eso recuerda que las neuronas se dividen en de primer orden, segundo orden, etc., ¿no? Las de primer orden son las que tienen estas dendritas que están lo más cercano a nuestra piel para justamente sensar esos cambios. El estado hiperglucémico va a generar algo que se llama glicación o productos finales de la glicación avanzada, que es el AG. De esos AG, el más importante es el metiglioxal, porque se va a pegar a este receptor que es de calcio 3.2, bueno, así se llama, que su función es transmitir el dolor. Si se pega a este receptor, bloquea y reduce la percepción del dolor, por eso el paciente ya no va a sentir igual. Como la neurona dice, ya no percibo, ya no siento el dolor, pues voy a expresar otros receptores que me ayuden a sentir ese dolor, el TRPA1 y el sodio 1.8. Esos receptores se encargan de la percepción del calor, del frío, irritantes y transmiten el dolor. Curiosamente, al inicio el paciente no va a percibir adecuadamente el dolor, pero como una complicación de diabetes ya tardía es la neuropatía diabética. Van a empezar con dolores de tipo neuropático, que justamente esa alteración del dolor está resumida en las vías del dolor. Pero bueno, eso es otro tema. Si llegaste hasta aquí, te quiero dar las gracias y quisiera compartirte mi nuevo perfil de Instagram donde voy a estar subiendo yo creo que los esquemas, presentaciones, artículos o alguna otra cosa que les pueda llegar a ayudar. Este es el nuevo perfil y como les comento voy a encontrar alguna forma adecuada de poder sintetizar toda la información y estarla subiendo en esa red social. De nuevo, muchísimas gracias a todos y pues nada, ahora ya sabes.